Estimados estudiantes, vamos a hacer ahora el estudio de la función coseno. Graficamos entonces y igual coseno de x y nos queda esta función. Con esta función podemos observar que el valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 1. Así que en este caso podríamos decir que el dominio para esta función, el dominio de f de x, sería los números reales, porque pueden tomar cualquier valor. Mientras que el rango de esta función coseno sería en este caso el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, los dos números incluidos. Ahora bien, si analizamos un poquito la gráfica, tenemos esto de aquí y tenemos el periodo. Vamos a ver si podemos fijar un punto en esta parte, justo en esta parte, y otro punto en esta parte que está por acá, y a tratar de medir esos dos puntos. A ver si lo podríamos hacer. Entonces, al medir estos dos puntos vamos a obtener el periodo de la gráfica. ¿De acuerdo? El periodo de la gráfica. Y ese periodo de la gráfica, naturalmente, este periodo de la gráfica va a ser un periodo, si medimos, va a ser un periodo de 2pi. Vamos a ver si es que podemos hacer una medida ahora. Entonces, he hecho aquí una medida de estos puntos. Desde este punto A a este punto B tenemos una distancia de 628. ¿Qué implica esa distancia de 628? Pues que la gráfica del coseno, tiene un periodo igual a 6,28, o lo que es lo mismo 2pi radianes. ¿Qué quiere decir? Que cada 2pi radianes se repite esta tendencia de aquí, una subida y una bajada. Ahora bien, si analizamos un poquito y lo relacionamos con la función seno, el seno de 0 pasaba por 0. Recuerden ustedes, voy a graficar aquí la función seno para compararla. Simplemente es igual al seno de x. Miren ustedes, la función seno pasa por aquí. Y la función seno está adelantada con respecto a la función coseno, y obviamente pues la función coseno está retrasada con respecto a la función seno. Ahora, ¿cuánto está adelantada? Si nos fijamos en este punto A es 1,57. Por tanto, podemos decir que y igual seno de x, está adelantada. ¿Cuánto espacio está adelantada pi con respecto al coseno? Con respecto al coseno de x. Algo más que podríamos analizar en este caso es que quitemos la función seno aquí. Es que la función coseno, igual podríamos tener en este caso compresiones, podríamos tener expansiones también de la siguiente forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si multiplicamos 3 por el coseno de x? ¿Qué quiere decir? Que el punto más alto se va a hacer 3 y el punto más bajo 3, ¿verdad? Y ahora la pregunta sería, ¿qué pasa con el periodo? Analicemos qué pasó con el periodo. Tomamos un punto desde aquí, subida, bajada, y otro punto hasta esta parte. Vamos a medir esa distancia desde este punto hasta este punto de acá. Nos dice 628, 628 propiamente. El periodo cuando multiplicamos no cambió, pero cambió el recorrido, porque ahora está desde 3 hasta menos 3. Es decir, este número es el valor máximo que sube y el valor máximo que baja. Ahora bien, si ese número lo ponemos como por ejemplo un tercio por el coseno de x, ¿qué es lo que vamos a tener? En cambio que la gráfica se va a hacer más baja. El periodo, miren, sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, cuando multiplicamos a la función por un valor, el periodo no cambia. Lo que cambia es que la gráfica se hace más chata, por decirlo así, o más puntiaguda. ¿Qué ocurre ahora? Si aquí multiplicamos es al ángulo, multipliquémoslo por 3. ¿Qué pasó con el periodo? Si volvemos a medir, obviamente, esta distancia ya no es la que nos interesa. Tenemos este punto, dejamos ahí el punto A y vamos a seleccionar ahora un punto, sería hasta aquí. Medimos la distancia, obviamente los puntos no están tan exactos,
pero medimos la distancia desde aquí hasta aquí, nos dice 2.14. 2.14. Y hay que ver entonces en cuánto se redujo ese periodo. Entonces, miren lo que pasó con el periodo. De lo que originalmente era 2 pi, es decir, 6.28, se redujo a 2.09. Eso significa que el periodo de esa nueva función, es decir, el periodo de la función y es igual al coseno de 3 veces x, ahora es periodo es igual a 2pi dividido para 3, ¿verdad? O en forma general podemos decir que el periodo de la función cuando multiplicamos por un valor mayor a 1 es 2pi dividido entre un valor de b, ¿de acuerdo? Un valor de b. ¿Quién es ese valor de b? Justamente el coeficiente de la línea, ¿de acuerdo? El coeficiente de esta línea, es decir, sería este. Ahora bien, ¿qué pasa cuando multiplicamos la función coseno? Y podemos hacer el mismo análisis para seno, no por 3, sino por un tercio. Por un tercio. ¿Qué ocurre con la función? Miren ustedes, sufrió una expansión vertical. Borremos estos valores que están por acá, que por ahora no nos interesan. Borramos todo esto. Y vamos a seleccionar un nuevo par de puntos. Voy a hacer un poco más pequeña la gráfica, darle zoom y voy a marcar un punto por aquí, lo más acertado posible, y otro punto donde termina el periodo, que sería en esta parte. Si medimos aproximadamente esta distancia también, porque los puntos no son tampoco tan exactos, tenemos una distancia de 18.86. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que el periodo ahora, cuando multiplicamos por un valor menor que 1 en este caso, es decir, para la función y es igual al coseno de un tercio x, el periodo es el mismo valor, 2pi sobre b. Pero como este valor de aquí es fraccionario, es menor que 1, entonces el periodo se va a hacer 2 veces b por pi. Y en este caso sería 6 veces pi, porque el valor de b es 3. Así que la gráfica sufre una expansión. ¿De acuerdo? Una expansión. Eso es lo que ocurre entonces cuando multiplicamos el ángulo. Puede hacer una compresión o una expansión. Y cuando multiplicamos la función puede hacer una compresión vertical o expansión también vertical. Una tabla de datos para poder trabajar con esto sería la siguiente. Ponemos valores de x y valores de y. Y podemos poner tal como la tenemos aquí, solamente en radianes, ¿verdad? Solamente en radianes, de la siguiente manera. Acá está multiplicada. Igual, podríamos hacer la misma cosa con cualquier valor. Entonces, en radianes, podríamos poner simplemente, quitemos otra vez la función, coseno de x, y en la tabla de datos podríamos poner menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Obvio que estos son radianes. Y acá, coseno de 3 radianes. Su calculadora debe estar configurada en radianes para poder trabajar con esta tabla de datos. Entonces aquí sería coseno de menos 3, coseno de menos 2, coseno de menos 1, etc. Y así pues podríamos reflejar o hacer cualquier otra cosa con esta gráfica. Entonces es sencillo analizar la gráfica en GeoGebra, es sencillo también. Ustedes simplemente la pueden graficar y pueden ir viendo, así como yo fui midiendo, qué pasa con las distancias, qué pasa con los periodos. Se comprime verticalmente o se estira verticalmente, o se estira horizontalmente o se comprime también horizontalmente.